Muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este primer módulo de escritura argumentativa. El objetivo de esta sesión es que comprendan los componentes fundamentales del discurso y aprendan a elaborar argumentos sólidos, una habilidad clave en el campo de las relaciones internacionales y en cualquier otro. Como veremos, la argumentación tiene el poder de cambiar la trayectoria del mundo y un claro ejemplo de ello fue el discurso, de Harry Truman en 1949, que dio origen a la doctrina que marcó la política exterior de la segunda mitad del siglo XX. Empecemos. El día de hoy tendremos este orden del día. Revisaremos un video de introducción que elaboré con inteligencia artificial, una experiencia muy agradable, a ver qué les parece. Revisaremos los contenidos que tenemos en la plataforma. Recuerden que la metodología de estudio de este tipo de plataformas o de este tipo de modelos educativos como es la Universidad Nacional Rosario Castellanos es que ustedes sean autodidactas. Se les presenta un contenido, se les presenta material que ustedes pueden revisar, pero eso no limita que ustedes puedan buscar otras alternativas de aprendizaje, otros videos. Sin embargo, tienen ahí un material que es el que vamos a revisar, que es el objetivo de esta reunión. Revisaremos muy puntualmente también el tema de la actividad del Foro Integrador de Aprendizaje. Para mí es muy importante que revisemos a detalle lo que se tiene que entregar. Les decía yo en un mensaje de ayer que ojalá que quienes no han podido entregar su aportación al foro revisen esta grabación, sobre todo la parte final, para que chequemos cada uno de los elementos que debe de tener su aportación. Ujú. Les haré unas orientaciones prácticas sobre cómo hay que entregar la participación en el foro, un tema de conclusiones y bueno, los recordatorios que vamos a llevar a cabo para la siguiente semana. ¿Alguna vez han escuchado a alguien hablar y se han quedado pensando, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que ciertas palabras tienen tanto poder? Bueno, la respuesta casi siempre es que detrás de una comunicación que convence hay un esqueleto invisible, una estructura. Hoy, precisamente, vamos a desmenuzar la arquitectura del argumento. Escuchen esta frase de Eduardo Galeano. Es potente, ¿a poco no? Se queda resonando en la cabeza. No es solo una declaración. Está diseñada para hacerte sentir algo, para hacerte pensar. Y aquí está el meollo del asunto que vamos a resolver. ¿Por qué esta frase pesa tanto? ¿Qué es la diferencia de una opinión más del montón? Pues la respuesta está en su estructura. Venga, vamos a meternos de lleno. Empezamos con el poder de un argumento. El chiste aquí es empezar a ver esos planos escondidos en los mensajes que nos llegan todos los días, ya sea en un discurso o hasta en un comercial. Una vez que los entendemos, todo se vuelve mucho más claro. Ahora sí, la anatomía. Cualquier argumento, por más enredado que parezca, se puede desarmar en dos piezas fundamentales. Piénselo como los cimientos de una casa y, pues, la casa misma que se construye encima. Ya aquí están, la conclusión y las premisas. La conclusión es el qué, o sea, la idea principal que se quiere probar. Y ojo, solo hay una. Las premisas son el por qué. Son todas las pruebas, los datos y las razones que sostienen esa conclusión, y de estas sí puede haber varias. Para que esto quede súper claro, vamos a desglosar otra frase impactante, también de Galeano, que habla sobre cómo estaba América Latina ya por los años 70. A ver, primero lo primero, aislamos la conclusión. Este es el punto central que Galeano quiere que aceptemos. Es una afirmación bien fuerte, que el sistema, aunque se hable de desarrollo, en realidad empeora las cosas para la mayoría. Y aquí está cómo construye su caso. Estas son las premisas, los pilares que están sosteniendo el peso de esa conclusión. Es súper importante notar que no son opiniones, son datos concretos de la época, que funcionan como evidencia dura. El ejemplo de Galeano, que clarísimamente busca convencer, nos lleva a una distinción clave. Y es que no toda la comunicación es un argumento. Hay, digamos, dos modos principales que usamos. Uno es para informar y el otro es para convencer. La diferencia salta a la vista. El discurso expositivo solo busca aclarar, como un manual de instrucciones o una nota informativa, pero el discurso argumentativo, ese sí quiere persuadir. Toma una postura y la defiende con sus premisas. Saber reconocer la intención es el primer gran paso para analizar cualquier mensaje.
Muy bien, ya que podemos identificar los argumentos, la pregunta es, ¿cómo se construye uno bueno? Vámonos a la parte práctica, a una especie de kit de herramientas para que cualquier argumento que armemos sea mucho más sólido y convincente. Esto lo podemos ver como una receta de 4 pasos. Primero, la tesis, que es tu idea principal. Luego, la base, que es tu razón más fuerte. La garantía es como el puente lógico que conecta esa razón con tu idea. Y finalmente, el respaldo, que es la evidencia de a de veras, datos, ejemplos, lo que hace que todo se sostenga. Y para ese respaldo, para la evidencia, hay diferentes herramientas en la caja. Se puede usar un ejemplo concreto, una analogía para comparar, la palabra de una autoridad en el tema, una relación de causa y efecto o, como vamos a ver ahora, el poder puro y duro de los datos. A veces, la forma más poderosa de argumentar es simplemente dejar que los datos hablen solos. Vamos a ver. ¿Cómo con solo 2 imágenes, sin decir ni una palabra de opinión, se puede construir un argumento que te deja pensando? Primero, el consumo de energía. Fíjense, China y Estados Unidos, solitos, se comen el 41% de toda la energía del mundo. Es una cifra enorme. Hay que guardar ese número en la mente para lo que sigue. Ahora, la población. Estados Unidos es el 4.3% de la población mundial. China, el 18.2%. Cuando ponemos estos números junto a los de la energía, la historia empieza a contarse sola, ¿no creen? Y ahí está. El puro contraste entre el porcentaje de consumo y el porcentaje de población crea un argumento visual, silencioso, sobre un consumo desproporcionado de recursos. No hizo falta decir explícitamente una conclusión, los datos la construyeron por nosotros. Entonces, la idea más importante es esta. Entender cómo funciona un argumento nos quita la idea de que es una pelea. En realidad es un proceso, una estructura que nos permite ideas sobre la mesa, revisarlas y llegar a entender las cosas mejor a través de la razón. Y para cerrar, queda esta pregunta flotando en el aire. Con estas herramientas que vimos para analizar argumentos, ¿cómo le entraríamos a un tema tan complejo? El famoso desarrollo sostenible, ¿es una promesa que se puede cumplir o es más bien una ilusión? La respuesta está en la arquitectura de los argumentos que seamos capaces de construir. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Muy pedagógico el recurso educativo, ¿cierto? Bueno, pues vamos a continuar. Para empezar, es fundamental que tengamos claro qué entendemos por discurso. Aunque la palabra tiene muchos significados, para nuestros fines lo definiremos como la unión de palabras y oraciones que tienen como fin comunicar de manera personal ideas complejas. No se trata de una comunicación cualquiera, es un mensaje enviado con una intención muy específica, dirigido a un público concreto y en un contexto determinado. Para analizar cualquier discurso, siempre debemos preguntarnos quién lo genera, a quién se dirige, cuál es su propósito, qué medio utiliza. Perdón. Dentro de los tipos de discurso, el que más nos interesa es el académico. Este se produce en lugares donde estamos, en universidades y centros de investigación. Su meta es comunicar descubrimientos o avances teóricos. Para lograrlo debe ser riguroso y usar un lenguaje formal y preciso. Una de sus características más importantes es el uso de fuentes. Como se menciona en los materiales, cada afirmación que realizamos es un texto académico. En un texto académico debe estar respaldado por algo que algún miembro de la comunidad científica haya dicho con anterioridad. Esto nos lleva al efecto de objetividad que busca una presentación neutral de la información, restando protagonismo a quien lo escribe. Además de las características que ya vimos, un buen discurso académico debe de cumplir con estas 5 cualidades. Precisión. Significa elegir las palabras correctas para que no haya malentendidos. Originalidad. No es inventar de la nada, sino aportar una perspectiva propia y novedosa, incluso en los primeros semestres. La información debe de ser verificable.
Esto le da credibilidad y un sustento científico a nuestro trabajo. Y finalmente, una estructura clara y un contenido atractivo que son esenciales para que nuestros mensajes lleguen pues de manera efectiva. Ahora vamos a clasificar el discurso en dos tipos principales que encontrarán en la universidad. El primero es el discurso expositivo. Su único propósito es informar o explicar algo. Piensen en un manual de instrucciones o en el resumen de un artículo científico. Su función es presentar hechos y nada y datos de manera ordenada, sí, no persuadirnos de una opinión. Por eso se dice que apela a la dimensión cognitiva. Su meta es que atiendan un tema, que no adopten una postura. A diferencia del expositivo, el discurso argumentativo sí busca influir en ustedes. Su objetivo es persuadir o convencer según los propósitos de la argumentación y del auditorio al que se dirige. Aquí no solo se informa, sino que se toma una postura y se defiende con razones. Una característica interesante es lo que se llama contaminación de voces, donde las ideas de otros autores se integran directamente en nuestro propio discurso para razonarlo, para reforzarlo, perdón. Este es el tipo de discurso que más desarrollaremos en el curso. Pasemos ahora a los argumentos y a la argumentación. ¿Cuál es un argumento? Pasemos al corazón del discurso argumentativo. El argumento. Argumentar, como dice Anthony Weston, es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. No es simplemente dar una opinión, es sustentarla. Todo argumento tiene dos partes básicas. Una única conclusión, que es la idea que queremos defender, y una o varias premisas, que son las pruebas que usamos para apoyarla. Las premisas son nuestras razones. Pueden presentarse de dos maneras. Las explícitas son directas, no dejan lugar a duda. Por ejemplo, en el texto El miedo global de Galeano, el que vimos al inicio, cada frase es una premisa explícita que apoya la conclusión. Es el tiempo del miedo, las implícitas. Estas, en cambio, son más sutiles. Se dicen sin decir directamente. Requieren que el lector interprete el mensaje. Para los trabajos académicos que están por realizar ustedes, mi recomendación es clara. Utilicen premisas explícitas con construcción, argumentos contundentes. La estructura del argumento, tesis, bases, garantías y respaldos. Para construir argumentos realmente sólidos, podemos usar un modelo más detallado, adoptado por el filósofo Stephen Toulmin. Este modelo nos ayuda a organizar nuestras ideas de manera más lógica. La tesis en nuestra afirmación principal, la base, son los datos o hechos iniciales en la que nos apoyamos. La garantía es la regla o principio que justifica para que esa base conduce a esa tesis. Y el respaldo es la evidencia externa, cifras, citación de expertos, citar estudios, que le da fuerza a nuestra garantía. Veamos un ejemplo más claro. Aquí viene un ejemplo. Aquí podemos ver el modelo aplicado en un fragmento del discurso de Truman. La parte de la base de, de que Estados Unidos ha trabajado por la paz lo conecta con su tesis a través de la garantía de que su política no es expansionista. Respalda esta garantía mencionando su apoyo a la ONU. Todo esto lo lleva a una conclusión o tesis. Su arma más poderosa es el comercio, no la guerra.
Como ven, esta estructura hace que el argumento sea muy persuasivo y esté bien fundamentado. Ahora veamos los tipos de argumentos para reforzar la estructura. Para construir nuestras bases, nuestras garantías, respaldos, podemos usar diferentes tipos de argumentos. El de cita de autoridad es fundamental en la academia. Recurrimos a expertos para validar nuestras ideas. Los datos estadísticos aportan evidencia cuantitativa muy convincente. La ejemplificación hace las ideas más concretas, mientras que la analogía nos ayuda a explicar conceptos complejos, comparándolos con algo un poco más familiar. Finalmente, el de causa y efecto nos permite explicar las consecuencias de fenómenos, de ciertos fenómenos. Combinar estos tipos hará mucho mejor sus trabajos, muchísimo más sólidos. Y aquí vienen unos ejemplos que les estoy poniendo para que puedan identificar. Por ejemplo, un argumento de ejemplificación. Primero viene la tesis. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible avanza con mayor lentitud en países con alta vulnerabilidad. Y viene el argumento del ejemplo. El caso de Haití, que es un país vulnerable, donde los desastres naturales, la inestabilidad política y la falta de infraestructura han impedido alcanzar metas básicas como el acceso al agua potable y la reducción de la pobreza extrema. Viene perfectamente citado. Y finalmente viene una opinión. Considere que estos ejemplos muestran que no basta con fijar metas globales, es necesario diseñar. Es decir, está sustentado tanto con un argumento de ejemplificación y viene la opinión de quien lo está redactando. Veamos ahora otro ejemplo por cita de autoridad. Viene la tesis, la idea, y luego viene ya el argumento por alguien por alguien de autoridad, en este caso la ONU, en el año de 2023. Y viene acompañado de una opinión. Para el siguiente ejemplo de argumento por datos estadísticos. De igual manera, se cita obviamente a una autoridad, pero a través de datos. Según el informe de la ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2023, alrededor de, y viene el dato que sustenta lo que se está afirmando o la idea que se está, con la que se está iniciando. Y finalmente viene también una opinión de quien lo está comentando. Un argumento por analogía es una comparación. Entonces, la idea nuevamente, el argumento dice que así como el cambio climático, los esfuerzos aislados son insuficientes y el retraso de algunos países afecta el resultado global. Nuevamente también viene la citación de una autoridad, pero a través de una analogía y acompañado de un comentario de quien redacta. Argumento por causa y efecto. Viene la tesis original y ahora viene una explicación de causa y efecto. Dice, la pandemia de COVID provocó retrocesos en los objetivos de desarrollo. Y viene la causa. La crisis sanitaria y económica incrementó la pobreza, interrumpió programas educativos y acentuó las desigualdades, ya que muchos países redirigieron sus presupuestos. Es decir, hubo una causa y tuvo un efecto para poder sustentar por qué la pandemia provocó retrocesos en los objetivos de desarrollo. Nuevamente está citado por una autoridad y viene acompañado de un comentario o una opinión. Esos son ejemplos. Revisen. Ahorita puse algunos ejemplos muy sencillos, solamente con algunos elementos. Conforme vayamos avanzando en los módulos, iremos ampliando esta forma de escribir los argumentos. Permítame. Pues bien, para concluir, hemos visto que la argumentación es una habilidad esencial que se aprende y se practica. Saber diferenciar cuándo un texto busca solo informar y cuándo busca convencer es el primer paso. El segundo es aprender a construir nuestros propios argumentos, asegurándonos de que tengan una
Pues una conclusión clara, premisas fuertes que lo respalden. Utilizar el modelo de tesis, bases, garantía y respaldo les dará una hoja de ruta para escribir de manera pues más efectiva. Ahora el siguiente paso es que ustedes mismos empiecen a aplicar todo esto, donde en el primer foro de reforzamiento que vamos a tener y que tenemos que entregar esta misma semana. Para ello vamos a revisar algunas recomendaciones. Esta es la primera actividad. Ya algunos de ustedes me han enviado sus aportaciones. Les hice algunos comentarios, sobre todo con la intención de que se esperaran a que revisáramos este video, a que revisaran un poquito más el material y de ser necesario pudieran hacer los ajustes que ustedes consideren necesarios para que ya les pueda yo evaluar. La fecha límite de entrega, dice nuestro cronograma, que es el 18 de septiembre. Sin embargo, derivado de este tema del retraso al inicio del acceso a la plataforma, estos días que hemos tenido de festividades, bueno, no hay ningún problema. Estaré revisando y evaluando la actividad todo el fin de semana. Así que con toda calma, revisen sus materiales, revisen sus rúbricas, sus listas de cotejo, revisen esta grabación para que puedan llevar a cabo desde el inicio una actividad apegada a los lineamientos y a los requerimientos de calidad que nos están solicitando. Veamos qué es lo que nos está pidiendo la actividad. Primero, obviamente, como les comenté, revisar el contenido del módulo. Es importantísimo darle una leída, revisar con calma también el video que les acabo de presentar. Lean, por favor, la presentación de este foro, el propósito y el incidente crítico. Por cierto, recordemos que, y no olvidemos que lo esencial de este modelo es el problema prototípico. No lo perdamos de vista. Tenemos un sentido, tenemos una problemática que resolver y se nos está presentando a través de incidentes críticos, como en este caso, este foro tiene su peculiaridad con su incidente crítico, así que hay que revisarlo detenidamente. Además del material revisado, para esta actividad es importante que lean la teoría del desarrollo. Hagan sus anotaciones para que puedan hacer sus argumentos. Tomen nota de tanto de la lectura como del video. En este caso se les presentan dos tipos de recursos. Uno que es una lectura y otro que tendrán que escuchar es a través de un video, pero igual tiene el mismo efecto. Ustedes tienen que tomar nota de los argumentos que consideren necesarios para cuando hagan su redacción de sus aportaciones. Adicionalmente, se les está mandando este material de apoyo para que refuercen su comprensión del término desarrollo. Hay que ingresar al foro sobre la aportación que yo ya hice en el foro. Por favor, les pido no abrir una segunda. Todo tiene que estar concentrado en un solo apartado. Hay que ingresar y responder a mi aportación. Es decir, me dan respuesta. De ahí se va a hacer una cadena con todas sus participaciones. ¿Ok? Y entonces, con base al contenido revisado de esta unidad y la lectura, tendrán que responder estas dos preguntas. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo y con cuál de los conceptos coinciden? ¿Qué tenemos que hacer? Fundamentar nuestras respuestas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los tipos de argumentos que ya vimos tanto en el video como ahorita que repasamos los materiales. Hay un video muy lúdico en la plataforma que precisamente nos dicen las características de los argumentos. Les pido también y les recomiendo mucho que lo revisen. Una vez que hagas tu aportación, tendrás que revisar a dos de tus compañeros y comentar sus participaciones. ¿Ok? Tienen que hacerlo obviamente con el respeto debido, tienen que saludar, presentarse, hacer su comentario, ya sea para debatir, para decir si están de acuerdo o no están de acuerdo de manera respetuosa, pero en cualquiera de los dos casos, si están o no están de acuerdo, recuerden, siempre es argumentando debidamente y aportando alguna opinión o algún comentario por parte de ustedes. Ahí vienen los recursos de apoyo para que ustedes puedan incrementar un poquito más su base
de conocimientos. Ahora, ¿cuál es el sentido de este tipo de foro? Abrir un espacio para debatir y reflexionar. No se trata nada más de copiar la pregunta que te dé el GPT o alguna inteligencia artificial, copiar y pegar. Se trata de que ustedes realmente puedan debatir con sus compañeros y dar sus opiniones, ¿ok? Se trata también de tener una relación directa de esta actividad con el incidente crítico, con el caso de México, con el caso de la Organización de las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo. Este será su primer ejercicio de escritura académica, pero ¿cómo tienen que hacerlo? Pues de manera argumentada. A partir de ahora y durante toda la carrera, y es más, si se van a dedicar ya sea a la docencia o a la investigación o simplemente a una actividad laboral, siempre tienen que encontrar una manera de escribir de manera académica, sobre todo con argumentos. Esta materia es sumamente importante, es una herramienta que se les da desde el primer semestre para que puedan desarrollar sus habilidades de investigación, de redacción en las otras asignaturas. Si se fijan, va de la mano desde el primer semestre porque lo que se pretende es que desde el inicio ustedes aprendan a escribir, aprendan a argumentar y a defender sus ideas. Entonces, es importante, una de las graves debilidades que tenemos en México en nivel licenciatura es que los alumnos llegan con deficiencias al nivel licenciatura de argumentación, de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprender a ser reflexivos de manera crítica. Entonces, esta actividad o esta asignatura es de gran relevancia, no solamente para toda su carrera, sino obviamente para tener herramientas para poder desarrollar esta disciplina de las relaciones internacionales. Entonces, es clave. Por favor, si tienen dudas, escríbanme, busquemos la manera de que les quede muy claro, porque obviamente los demás profesores dan por hecho que ustedes tienen la capacidad de escribir de manera argumentativa. Entonces, si no lo hacen, pues quiere decir que esta materia no se está comprendiendo como debe de ser. Características de su participación. Tienen que responder con claridad y ser concisos. Tampoco se trata de que entreguen un ensayo completo por cada pregunta, no. Tendrán que ser concisos y esa es también una habilidad que tienen que desarrollar. Tratar de ser concretos y directos. Por supuesto que es formular una tesis y una tesis es una idea que ustedes tendrán que defender a través de la variedad de argumentos que se les estén mostrando. Desarrollar la respuesta con argumentos sólidos. Para ello hay una diversidad de argumentos que ya revisamos, la ejemplificación, analogía, citar a una autoridad con datos, un tema de causa y efecto, sí, pero siempre, siempre debe de haber un argumento demostrable, que algún otro académico, alguna autoridad, alguna institución, algún estado ya lo haya manifestado o lo esté demostrando. Citas, estimados estudiantes, por favor, el uso de citas, ya sea textuales o parafraseadas en formato APA. Hay un sinfín en la red de videos, de TikTok, de infografías, de recomendaciones de cómo citar. Nosotros daríamos por hecho que ustedes ya saben citar. Si no, es momento de practicarlo, es momento de que ustedes puedan ir identificando cuáles son las características de cada una de estas citas. Pero todas sus aportaciones deben de venir con cita en formato APA. Y finalmente incluir referencias bibliográficas al final. No puede ser, estas dos partes van acompañadas. No puedes hacerme citas en un párrafo sin haberme enlistado las referencias que utilizaste para esa cita, o viceversa. No me pudiste haber dejado el texto sin cita y decirme que consultaste una fuente, pero que no me la citaste. Entonces es importante estas dos cosas. Así que son argumentos, citación y referencias bibliográficas. Recomendaciones. Hay que aplicar lo aprendido. Revisen el texto argumentativo, revisen el material, revisen los videos. Recordemos cómo se compone un primer párrafo, pues con una tesis, los argumentos, las citas y ya una opinión crítica por parte de ustedes, ya sea un aporte personal, pero siempre sustentada en las lecturas.
Y recomendaciones finales, cuiden la redacción y la ortografía. Definitivamente ya a este nivel de licenciatura no se puede tolerar que no haya una redacción clara y mucho menos que no haya una ortografía. Todavía el tema de la redacción lo estaremos reforzando en esta asignatura, estaremos haciendo ejercicios de cómo poner conectores, de cómo hacer una redacción coherente, pero el tema de la ortografía, jóvenes, chicos, chicas, no podemos no entregar material sin faltas de ortografía. Por favor, hay que leer y retroalimentar al menos a dos de sus compañeros con respeto y también con argumento. No se trata solamente de decir, oye, sí estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? Dar un argumento y su opinión. Verifica tu aportación con la lista de cotejo que viene ahí misma en la plataforma y bueno, consulta la rúbrica de evaluación para alcanzar el nivel excelente. Si tienen dudas, todavía tenemos estos días para que puedan llevar a cabo su actividad, para que puedan hacer la redacción de sus argumentos. Me pueden escribir al correo. Ahorita estamos utilizando un correo personal, pero con todo gusto les voy a estar contestando ahí. Tenemos el mensajero de la plataforma y tenemos el foro de dudas. Ahí sería muy importante que cuando ustedes tengan una duda sean, pues obviamente lo más claro posible, porque los mismos compañeros pueden tener esa misma duda y me permite a mí aclarar de manera general las dudas para todos. Espero que el día martes, perdón, en esta clase nos vamos a estar viendo los martes de 7:30 a 9 de la noche. Lamentablemente no se ha podido llevar a cabo la sesión sincrónica, pero confío en que el próximo martes ya tengamos esta oportunidad de conocernos, de poder ya empezar a debatir sobre las ideas de que tienen ustedes con el tema de las relaciones internacionales. Así que bueno, confío en que podamos empezar a tener ya una dinámica que no nos detenga. Es muy corto el bloque como para que podamos estar perdiendo. Por eso la idea de grabarles este video para que ustedes no se detengan, puedan seguir avanzando. Entonces, repito, su actividad de foro es todo este fin de semana lo pueden estar haciendo, estar revisando para que podamos hacer nuestro primer ejercicio de escritura argumentativa. Me interesa que puedan salir bien, sobre todo por el aprendizaje que ustedes van a llevar a cabo, porque este primer ejercicio podremos todavía que yo les haga observaciones y que me regresen la participación corregida. No tanto es que puedan sacar a la primera una calificación satisfactoria. Por supuesto que lo vamos a lograr, pero la idea es que puedan ustedes practicar lo que estamos viendo. El tema de la escritura académica se hace un hábito, es el repetir e ir identificando nuestras fallas para, por supuesto, irlo mejorando. Entonces, bienvenida a sus primeros escritos académicos, los vamos a revisar con todo gusto y los veo el día martes de 7:30 a 9 de la noche. Que tengan excelente semana y nos vemos pronto.